Ahí está todo, se está grabando. Bien, y ahora para presentar. Un momento, estoy buscando cómo desplegar mejor lo que nos envió Víctor. Que Classroom no me deja fácilmente verlo. Voy a tener que verlo en la pantalla del navegador, perdón. Creo que no hay otra opción. Bien. ¿Todo el mundo lo ve? Muy bien. Vamos a ver. Víctor nos mandó una propuesta del ejercicio 3, que es demostrar, sin utilizar el teorema de Rice, que el conjunto regular de lenguajes regulares, o más bien de máquinas de Turing que aceptan lenguajes regulares, no es recursivamente enumerable y tampoco lo es su complemento. Entonces, no había que usar el teorema de Rice, porque con el teorema de Rice se dan cuenta que es muy fácil hacer este ejercicio. Lo que hacemos con el teorema de Rice es darnos cuenta que ser regular es una propiedad no trivial de un lenguaje recursivamente enumerable y por lo tanto, dado que no es trivial, no es una propiedad que sea decidible y por lo mismo, pues el lenguaje no puede ser recursivo. De hecho, la propiedad ni siquiera es monótona. En este caso nos iríamos al segundo teorema de Rice. Dado que la propiedad no es monótona, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? La propiedad no es siquiera semidecidible. El lenguaje de máquinas, de codificaciones de máquinas de Turing que aceptan lenguajes regulares, por lo tanto, no es ni siquiera recursivamente enumerable. Entonces, eso bastaría. ¿Por qué afirmo que no es monótona? Piensen que es muy sencillo tomar un conjunto regular, el que ustedes quieran, y agregarle algunas cadenas que violen este principio de regularidad, y por lo tanto, ahí está, se acabó. No puede ser regular. Tomen cualquier lenguaje regular, unión, un lenguaje independiente del contexto, el que quieran. Ya, con eso, ahí está. Eso es suficiente para que no sea regular el resultado. Entonces, por esa razón es que la propiedad no es monótona. Pero, por supuesto que una demostración tan trivial, puede ser de interés para haberse entendido el significado del teorema de Rice, pero es más interesante hacerlo a pie, ¿no? Utilizando algún tipo de reducción. Entonces, eso es lo que hizo aquí Víctor, que tomó el lenguaje no HP, que sabemos que no es ni siquiera recursivamente enumerable, y lo que hizo fue reducir no HP a regular y reducirlo a no regular. Y para eso veo, Víctor, que utilizaste un mecanismo similar que vimos aquí, ¿no? Propusiste cómo tomar una posible instancia, aquí lo estoy viendo, una posible instancia de lo que sería de una máquina y una entrada. Te vas a preguntar si se detiene, y dada esta situación, pues vas a diseñar otra máquina que la pregunta de si es regular, del lenguaje que acepta el regular, se reduce a la otra. Vamos a ver. Tienes esta máquina M', que lo que hace es borra su entrada, escribe alfa en la cinta, corre M con alfa, acepta si M se detiene. Entonces, para con alfa Ahí es donde sí estuve más perdido. implica que, perdón, a ver, ¿quién habló, perdón? Igual, Víctor Cruz. Pues que ahí es donde Sí. digo que estuve más perdido en escribir la solución. Bien. O sea, tú nos hiciste un esbozo de solución, pero no estás seguro de que esté No correcto. estoy seguro, sí. Sí, me Sí, no. parece bien. Digo, de eso se trata los ejercicios, ¿no? Que hagamos intentos de resolverlo, a veces sale, a veces no.
Mira, aquí el punto es este, que tú querrías que la máquina que estás creando aceptara la cadena o la rechazara, dependiendo de la situación, sí, solo si el lenguaje, la máquina original no se detiene. Ajá. Si te das cuenta, si la máquina no se detiene, entonces estás aceptando el lenguaje vacío, el cual es regular. Ajá. Pero aquí el punto es que si la máquina se detiene, aceptas todo. Entonces estás aceptando sigma que también es regular. Tendrías que pensar más bien en ya sea aceptar todo o rechazar todo de alguna manera que estuviera condicionado a la otra. Bien, aquí el hint podría ser este. Podríamos pensar que haces esta simulación y ¿qué pasaría si lo que tienes es que el lenguaje, que lo que quieres es que el lenguaje no sea regular en caso de que esto se detuviera, por ejemplo? Lo que podrías hacer es que en caso de que esto no se detuviera, aceptaras un lenguaje que sabemos que no es regular. En caso de que Ok. te das cuenta, entonces lo que Sí. hacemos es que si no acepta, es decir, si es de no HP, entonces la máquina M' no acepta nada, es decir, acepta el vacío y por lo tanto es regular. En cambio, si se detiene, hace algo que la lleva a aceptar solo cadenas que son de un lenguaje estrictamente independiente del contexto, por ejemplo. Entonces aquí tendríamos que es regular si, solo si la máquina no se detiene. Y entonces ya Ok. redujiste no HP a regular. Ajá. Y para el otro caso, pues piensas en una maniobra análoga. Ajá. Lo que tendrías que hacer es que probablemente en este caso, lo que te serviría es no aceptar. Y entonces, en el caso de que inviertes la situación y de esa manera estás aceptando sí, solo sí, pues tu lenguaje no es regular y por lo tanto no está en OHP, ¿no? No está en HP. Entonces, Entonces, para que no sea regular, se debe especificar aún más pasos en la simulación para llegar a un lenguaje no regular. yo creo que en este caso es Ok. como funcionaría y de esa manera te aseguras que pasa eso, porque resulta que sigma estrella es regular. Entonces te das cuenta que lo que está pasando en tu propuesta es que se detenga o no se detenga, lo que aceptas es un lenguaje regular. Y la idea es que sea un sí, solo sí. Por eso es que mi sugerencia es que en el caso de que se detenga, aceptes algo que no sea regular. Y Sí, entonces perfecto. Sí, ya, está bien porque... Ujú. Bien, y para el otro, pues piensa en algo similar. Y lo mismo pasa para los demás. Ahora, ¿se dan cuenta que este truco se puede replicar fácilmente en otro ejercicio de la tarea? Permítanme, de los ejercicios. Déjenme presentarlos aquí. Aquí está. Pensemos que, no, bueno, no en esto, en la tarea dejé un ejercicio similar. Ajá. Me parece que estoy con CFL, es el que dejé en la tarea. Bien, entonces piensen en algo similar para ese caso. Bien, ¿alguien tiene preguntas o propuestas para ese ejercicio? ¿No? Bien, entonces vamos a hacer una cosa, voy a dejar de presentar y regreso a la clase de hoy. Ahí está. Déjenme entonces ahora presentar. Perfecto, ¿todo el mundo está viendo? Bien, ¿se acuerdan que se había prometido que iba a hacer una recapitulación de los últimos temas y después íbamos a terminar el día de hoy? Entonces, voy justo a ese punto. A ver, ¿dónde debería empezar? Reducciones, eso creo que ya lo habíamos visto. Pero sería bueno que viera otra vez un ejemplo de una reducción.
Aquí tenemos este caso. El lenguaje finito, que es el lenguaje de codificaciones de máquinas de Turing, cuyo lenguaje aceptado es finito. Lo que hice en este caso es reducir no HP a este ejemplo. Entonces, pues sabemos que eso significa que como no HP no es recursivamente numerable, finito tampoco lo puede ser. Porque si no tendríamos un truco, por supuesto, para resolver no HP si resolvemos finito. Entonces, para hacer la reducción, vean el paralelismo con la propuesta que nos hizo Víctor. Lo que hacemos es tomar una instancia de algo que queremos saber si está en OHP, es decir, una máquina de Turing y su entrada alfa, las estoy subrayando en este momento, y como pues se trata de que estos no son cadenas, las codificamos como cadenas. Y queremos que con esa información obtener una máquina de Turing nueva, que después, por supuesto, me la voy a plantear en términos de cadena, pero ahorita por lo pronto construir una máquina acá, tal que lo que va a hacer es, lo que vamos a tener es que esta máquina nos va a aceptar un lenguaje finito, si solo si M no se detiene con alfa. Entonces tendríamos que la codificación de K debería pertenecer a finito. Ese es el resultado que estamos buscando. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo que hacemos es esto. Vean, bueno, la codificación de K, la máquina M' que vamos a hacer. K es esta máquina que nos hace la conversión, perdón, de manera computable. Entonces, esta M' va a funcionar así. Lo que hace es que va a tomar M, o la codificación de M, por supuesto, va a simular M con entrada alfa, y si esta se detiene, va a aceptar la entrada que le demos. Se dan cuenta que con esta traducción lo que tenemos es que esto está en HP, se convierte en la pregunta de, no, perdón, esta es la solución de MP. Aquí está, el segundo caso es este. No lo estoy poniendo. Déjenme entonces utilizar el journal para explicarlo. ¿Por qué no lo puse ahí en las láminas? Aquí está. Bien, entonces, para esto voy a presentar toda la pantalla ahora. Bien. Bien, aquí entonces tenemos esta hoja y vean que lo que queremos hacer es reducir entonces no HP a finito, como lo tengo acá. Y la idea es la siguiente. Piensen que nosotros lo que tenemos es por aquí una máquina de Turing y su entrada, y queremos una sigma que nos dé aquí otra cosa, lo que sea. Aquí vamos a pensar que lo que nos interesa es simplemente una cadena que codifica una máquina prima. Y la condición que estamos poniendo es que esta está en OHP. Sí, solo sí. M' está en finito. Eso es lo que queremos. Y para eso lo que vamos a hacer es dar esta sigma. Sigma debe ser una traducción que cumpla las condiciones de una reducción M. ¿Se acuerdan qué quiere decir eso? Quiere decir que tiene que poderse calcular de una manera computable. Una máquina de Turing total me puede dar esta traducción. Entonces, una posibilidad, por supuesto, es la siguiente, ¿no? Lo que vamos a hacer es que
vamos a dar una máquina que calcula M' a partir de la descripción de M. Y eso entonces no es muy difícil, porque ya contamos con la descripción de M y simplemente tenemos que dar decir cómo funciona esta máquina. En este caso, esta máquina, vamos a llamarla K, sigma, a partir de M y esto. Calcula, perdón, aquí me equivoqué. Es sigma de M, sigma de y alfa. Codificados, por supuesto. Ahí lo estoy poniendo simplemente así porque ya no ocupo el espacio. Bien. Ahí está. ¿Cómo lo hace? K lo que hace es esto. K simula M con, bueno, más bien M', no K. No, así. M' simula M con alfa. Y si M se detiene, M' acepta su entrada. Ajá. Se dan cuenta que en este caso lo que tenemos es que esto está en OHP, sí, solo sí, por esta definición, M', déjenme ponerlo aquí más el paso previo. Sí, solo sí, el lenguaje aceptado por M' es igual al vacío. Y esto entonces pues sabemos que, es decir, M' pertenece a finito. Esa es la situación. Que tenemos que... hicimos esta reducción. La reducción consiste en lo siguiente. Nos dan una instancia que nosotros queremos saber si pertenece a HP y nuestra máquina K lo que hace es aplicar esta función sigma que nos da una nueva máquina cuya codificación está en finito, sí, solo sí, la otra está en OHP. Entonces es una reducción, cumplimos con los requisitos de reducción. ¿Por qué razón? Lo que nos importa es, acuérdense, el sí, solo sí por un lado y por otro lado que esta M' la podemos producir utilizando una máquina de Turing total. Esa máquina de Turing total es esta K que recibe M, recibe alfa y nos da por resultado la codificación de M'. ¿De qué manera? Pues muy simple. Lo que hace es decir, mira, es la máquina universal la que va a ejecutar esto. Lo que hago es poner las instrucciones de M y agregar un estado más, digamos que los estados de aceptación y de rechazo de M originales los convierto en otros estados y creo un nuevo estado de aceptación en el que acepto si la otra se detiene. Entonces, pues de esa manera se convierte en un sí, solo sí, porque si la otra no se detiene, entonces esta no acepta nada y eso quiere decir que su lenguaje es vacío, aceptado es vacío y por lo tanto debe estar infinito. ¿Sí se entendió cómo quedó? Bien, creo que mi escritura en esta ocasión está muy lejos de ser ejemplar. Entonces, vamos a hacer una cosa. Ya sea que cree una lámina adicional para esta parte del curso y les mande una versión con esta otra construcción, que la estoy haciendo de manera implícita, o bien que lo escriba a mano y les mande la ilustración para que ustedes puedan consultarla. ¿Les parece bien? Bien. Bueno, entonces por lo pronto dejo esto aquí y regreso al curso. Déjenme entonces cambiar de perspectiva. Vamos a poner otra vez una sola ventana.
Bien. Listo. Ya regresamos a esta parte y entonces, después de haber hecho esas demostraciones, pasamos al teorema de Rice o a los teoremas de Rice, los cuales nos decían, el primero, que dada cualquier propiedad no trivial de lenguajes recursivamente enumerables, estamos en la situación de que esta propiedad no es decidible. Ajá. Y veíamos que propiedades no triviales pues son todas, ¿no? Realmente las únicas triviales son pues no ser recursivamente enumerable o ser recursivamente enumerable. Entonces, la pregunta es si un lenguaje regular, si es independiente del contexto, si es infinito, si incluye épsilon, son preguntas no triviales porque algunos lenguajes la cumplen y otros lenguajes no la cumplen. El teorema de Rice, entonces, lo que hizo es que utilizando una reducción a problemas que ya sabemos que no son indecidibles, en este caso HP y no HP, lo que hacemos es demostrar que el lenguaje formado por cadenas que codifican máquinas de Turing cuyo lenguaje aceptado cumple la propiedad no es recursivo en un caso y en otro caso no es recursivamente enumerable. Ajá, es lo que nos dice el primer teorema de Rice. Utilizamos la reducción HP y entonces sabemos que una propiedad no trivial no es decidible. Y el segundo tema de Rice lo que nos dice es que si además agregamos la condición de que la propiedad no sea monótona, entonces con eso estamos ya perdidos. Una propiedad no monótona es una propiedad que no vale de superconjuntos. ¿Qué quiero decir con esto? Si tengo A y B, A está incluido en B y A cumple la propiedad, una propiedad monótona me garantizaría que B también la cumple. Pero una propiedad no monótona no es así. En este caso, por ejemplo, vean que la propiedad de contener a epsilon, que es el caso que pongo aquí, es una propiedad monótona, porque si A contiene a epsilon y A es un subconjunto de B, pues B también lo tiene. Pero en cambio, la propiedad de ser regular no es una propiedad monótona. Como les puse hace rato el ejemplo de si toman un lenguaje regular A y hacen la unión con un lenguaje independiente del contexto que no sea regular, piensen A a la N, B a la N, ese no es regular. Entonces, la unión de esos dos lenguajes ya no es regular y por lo tanto la propiedad no es monótona. Entonces, tenemos una propiedad no monótona, sabemos que no es ni siquiera recursivamente enumerable, perdón, no es ni siquiera semidecidible. Y eso se hace por nuestra reducción en OHP. Entonces, ya que tenemos este teorema, les había dicho que pues las cosas podían ponerse peores porque las reducciones lo que hicieron fue simplemente decirnos que estamos ante situaciones de este estilo. Propiedades, cosas que son decidibles, que pues ya vimos que son triviales realmente. Cosas que son semidecidibles y cosas que son indecidibles. Entonces tenemos esos tres casos, o en términos de lenguajes, podríamos decir que tenemos lenguajes que son recursivos, lenguajes que son recursivamente enumerables y lenguajes que ni siquiera son recursivamente enumerables. Esos son los tres grados que tenemos. Por cierto, si alguien está preguntándose sobre qué cosas se estudian en el curso de complejidad computacional, en el curso de complejidad computacional solo se estudian los recursivos y no todos, porque no hay garantía de que todos estén cubiertos por las categorías que se ven ahí. Entonces, las cosas pueden ser todavía peores, por supuesto, ¿no? Eso es lo que quiero decir con esto. Podemos tener lenguajes que son recursivos, pero que el tiempo para reconocer de las cadenas sea tan elevado que en la práctica no se puede hacer nada. Pero no, aquí no estamos interesados en problemas prácticos de ese estilo todavía. Y entonces lo que vamos a hacer es hacer una división de los otros problemas, de los problemas que son recursivos, recursivamente enumerables, son los recursivamente enumerables. En un sentido, les decía que los que no son recursivos ya tienen un grado de imposibilidad, porque no podemos contestar las instancias negativas de esos problemas. No tenemos un método que nos permita saber cuándo una cadena no pertenece a un lenguaje recursivamente enumerable, vamos de manera general, más que pues, simulándole a la máquina de Turing respectiva, y eso nos garantiza terminación. Resulta que incluso los que no son ni siquiera recursivamente enumerables admiten distintos grados de imposibilidad.
lo que les había dicho es que con este mecanismo que conocemos con la máquina de Turing con oráculo, podemos clasificar estos problemas no recursivamente enumerables en problemas que son todavía más difíciles que otros. ¿Qué es un oráculo? Un oráculo es como hacer trampa. Y les había puesto ya el ejemplo, por supuesto, de que ustedes pueden hacer como Buda, irse al pie del árbol que él frecuentaba, dormirse ahí y en sueños se desaparece alguien que les da la solución a su problema, ¿no? Y esa solución es verdadera e infalible, ¿no? Que eso puede pasar, pues es una buena forma de hacerlo. También pueden verlo en términos de alguien que está haciendo trampa en el examen. En un examen, ¿qué hace? Pues hay uno de sus compañeros que siempre saca 10, que tiene todas las respuestas y que le va a enviar ayuda para resolver su examen, pero no puede enviarle la respuesta completa. Lo que hace es enviar la respuesta a una pregunta tipo sí o no. ¿Por qué? Pues porque si dice algo más, el profesor lo puede descubrir, ¿no? Entonces lo único que hace el otro es hacerle una pregunta y pues con base en esa pregunta saber qué hacer. La pregunta puede ser, oye, mira, aquí está lo que llevo de mi respuesta en el examen. ¿Voy bien? Y el otro dice sí o dice no y no se equivoca. Entonces, ¿qué tanto podrían hacer con esa información? Eso es lo que nos está diciendo aquí Turing con las máquinas con oráculo. La idea es que el oráculo es una cinta adicional que lo que hace es codificar la función característica de un conjunto. La función característica, como dije, es la función que nos dice 0 si una cadena pertenece al conjunto y 1 si la cadena, perdón, si no pertenece al conjunto y 1 si la cadena pertenece al conjunto. Entonces, para cualquier conjunto, pues hay una función característica, ¿no? Aquí la idea es que la máquina de Turing con oráculo lo que hace es ir a consultar la pregunta que puede consultar utilizando la propiedad siguiente. El oráculo tiene estas respuestas organizadas de manera lexicográfica. Es decir, imagínense que su conjunto es de todas las cadenas que codifican números, cadenas binarias que corresponden a números pares. Entonces, en este caso, epsilon, pues no es podemos verlo como un número par, si lo ven ustedes como una codificación de 0, y entonces en la entrada 0 de la cinta de oráculo tendría 1, porque el 0 es un número par. En la entrada 1, que codificaría la cadena que corresponde a la cadena que tiene un solo 0, también tendría un 1. En la entrada 2, que correspondería a la cadena 1, pues tendría un 0, porque el 1 no es un número par, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un oráculo. Entonces, ya que tenemos este oráculo, lo único que tenemos que hacer es preguntarle a la máquina sobre una cadena, y eso significa una consulta lineal. Si la cadena tiene, bueno, no lineal, porque estamos utilizando codificación binaria, pero piensen que es bastante, la consulta es lineal, ¿no? Es decir, ustedes lo que tienen que hacer es que la cadena que codifica el número tal, pues la encuentran en el lugar que corresponde a el orden lexicográfico para ese número. Entonces, la consulta es, vete hasta ese lugar y pregunta en ese punto. Entonces, no toma demasiado tiempo hacer la consulta. Entonces, la idea es que, ¿qué podemos hacer con esta información? ¿Qué podríamos resolver? Y les decía que para esto podemos pensar entonces que con estas respuestas a preguntas, a problemas que no son recursivamente enumerables o no son recursivos, podríamos contestar otras cosas. Ajá. Entonces, por ejemplo, tengo aquí dos lenguajes, tengo el lenguaje A, tengo el lenguaje B, e imagínense que cuento con un oráculo para el lenguaje B. Ajá. Entonces, si con este oráculo para el lenguaje B resulta que A se vuelve recursivamente enumerable, entonces voy a decir que A es recursivamente enumerable en B. Esa es mi definición, la que tengo aquí. Ahora, si además resulta que la máquina de Turing que utiliza a B como oráculo es total, entonces voy a decir que A es recursiva en B. Es decir, si construyo una máquina de Turing recursiva, una máquina de Turing que me resuelve los problemas en A con base en consultas en B, entonces A es recursivamente enumerable. Si la máquina más resulta ser total, A es recursivo en B. En ese caso, además, se suele decir que A es Turing reductible a B. ¿Por qué razón? Porque tengo esta máquina de Turing que lo reduce. Y eso lo represento en símbolos de esta manera. A se Turing reduce en A B. Ejemplos.
MP se Turing reduce a HP. ¿Por qué razón? Les había dicho que ustedes pueden utilizar un oráculo con HP para responder de manera definitiva a la pregunta de la pertenencia. Y viceversa, HP se puede Turing reducir a MP porque un oráculo que resuelva la pertenencia nos puede resolver la pregunta de HP. MP y HP creo que no hay dudas al respecto. Si ustedes se preguntan si alfa pertenece al lenguaje aceptado por M, lo que hacen primero es preguntarse si M se detiene con alfa, y si la respuesta es sí, pues simulan a M con alfa y ven si les va a responder sí o no, porque saben que esa respuesta va a llegar alguna vez. Y si HP en cambio les dice no, no se detiene, pues ya no tienen que preguntar nada. M no acepta alfa, punto, no está ahí. Entonces es fácil hacer la reducción. La de HP a MP es un poquito más complicada, pero es también muy sencilla. Observen además, esta es una observación importante, que HP se Turing reduce a no HP. Ajá. ¿Se acuerdan que no teníamos esta otra reducción? Las reducciones que vimos anteriormente con M no se daba, porque no HP es un problema estrictamente más difícil que HP. No HP es un problema que no es un lenguaje que no es ni siquiera recursivamente numerable, y HP en cambio es recursivamente numerable. Pero en esta Turing reducción, pues es muy sencillo. Si ustedes tienen un oráculo para no HP, pues lo que hacen para saber si un M se detiene con alfa es preguntarle si M no se detiene con alfa, ¿no? E invierten el resultado, punto. Les dice que sí, entonces es no, les dice que no, entonces es sí. Ajá, y viceversa. Entonces, estas dos relaciones, estas dos reducciones capturan conceptos distintos. Eso es lo que quiero señalar aquí. Bien, ahora, ya con estas definiciones, aquí viene la parte nueva, lo que no habíamos visto en la clase pasada, vamos a tener esta situación. Vean, vamos a tomar las reducciones Turing y vamos a clasificar lenguajes de esta manera. Voy a dividirlos en 3 tipos y cada uno de estos tipos va a estar formado por un número infinito de niveles. Ajá, entonces algunos van a ser de tipo sigma, otros van a ser de tipo delta y otros van a ser de tipo pi. Vean, aquí tengo sigma, delta y pi. Son los tipos que tengo. Y cada uno de estos puede tener un número infinito de niveles. Esos niveles los estoy indicando aquí abajo. ¿Qué indica el 0 arriba? Significa que estamos hablando de conjuntos de cadenas. No de conjuntos de cadenas, ni de conjuntos de cadenas. Esta construcción que voy a hacer se conoce como la jerarquía aritmética. Y los primeros 2 niveles están formados por 2 conjuntos a los que llamo sigma 0,1, que son los lenguajes recursivamente numerables, y delta 0,1, que son los lenguajes recursivos. Entonces, ¿qué es lo que hago después? Lo que hago después es pensar en el siguiente nivel para sigma. Entonces, dado un nivel ya de sigma, digamos, el nivel sigma n, el nivel sigma n más 1 lo construyo así. Son lenguajes que se vuelven recursivamente numerables si tomamos un oráculo en sigma n. Y delta n más 1 son los lenguajes que se vuelven recursivos si tomamos un oráculo en sigma n. Observen que en los dos casos mis oráculos están en la parte sigma, no en la parte delta. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que delta 1 son lenguajes recursivos. Entonces, tener un oráculo que es un lenguaje recursivo no nos da mayor poder, ¿se dan cuenta? Porque si es recursivo, pues yo siempre podría utilizar una máquina de Turing total para resolver el problema. Entonces, no tengo que pedirle ayuda a ningún ente fantástico, ¿no? A ningún oráculo que me diga qué pasa, porque pues necesito una máquina de Turing total que ya sé que existe, porque está en delta el lenguaje, y pues no necesito consultar a este ente, simplemente tengo que tener la paciencia de consultar la máquina de Turing total. En cambio, si se trata de un lenguaje recursivo, recursivamente enumerable, que no es recursivo, entonces ahí sí estoy obteniendo información nueva. Entonces, vean, sigma 1, lenguajes recursivamente enumerables, delta 1, lenguajes recursivos, sigma n más 1, lenguajes que se vuelven recursivamente enumerables cuando tengo un oráculo en sigma n, y delta n más 1, lenguajes que se vuelven recursivos cuando tengo un oráculo en sigma n. ¿Qué son los lenguajes pi? Los lenguajes pi son lenguajes que son
complementos de lenguajes en sigma. Y también están divididos como saben, en niveles. Lo que tenemos es que Pi1 contiene lenguajes que son complementos de lenguajes recursivamente numerables. Se dan cuenta que en este caso, por supuesto, HP está aquí en sigma 1 y no HP está en Pi1. Ese es un punto importante. Bien. Ahora, ¿qué pasa con otros lenguajes? Vamos a ver ahorita cómo lo vamos a hacer. El punto es que hay una forma distinta de presentar esta jerarquía aritmética, pero déjenme ver si tengo aquí, esta ilustración nos va a ser muy útil. Vean, aquí en esta ilustración, lo que tenemos es que delta 1 son lenguajes recursivos. Y acá tenemos que sigma 1 son los lenguajes recursivamente numerables. Vean que aquí tengo un círculo que lo que hace es abarcar delta 1. ¿Por qué razón? Porque si un lenguaje recursivo es recursivamente enumerable, ¿no? Un lenguaje recursivamente enumerable cuando hay una máquina de Turing que lo acepta, y un lenguaje recursivo es cuando hay una máquina de Turing total que lo acepta. Por lo tanto, pues aquí lo que hago es simplemente agregar un requisito adicional, pero sigue siendo un lenguaje recursivamente enumerable. Entonces, por lo tanto, delta 1 es un subconjunto de sigma 1. Acá de este lado, Pi1 es el complemento de los que están en sigma 1. Es decir, con eso no quiere decir todos los lenguajes que no están en sigma 1, sino complementos de lenguajes que están en sigma 1. Eso es lo que quiero decir. Por esa razón es que estos pueden interceptarse. Entonces, aquí tomamos un lenguaje que es recursivamente enumerable, por ejemplo, HP, y su complemento, no HP, está en P1. Ahora, recuerden que demostré antes un teorema que me decía que si un lenguaje es recursivamente enumerable y su complemento también es recursivamente enumerable, por lo tanto, el lenguaje era recursivo. Entonces, esos en particular, como son recursivos, están en delta 1, y eso significa que la intersección de sigma 1 y pi 1 no es vacía. Hay lenguajes que están aquí en delta 1, y pues podemos mencionar muchos. El lenguaje de todas las cadenas que codifican números que son primos, o que son pares, o que son impares. Esos lenguajes sabemos que son decidibles, ¿no? Entonces están aquí. Pero esta situación se repite en el siguiente nivel. Vean, en el siguiente nivel tomo sigma 2, y eso significa lenguajes que son recursivamente enumerables, dado un oráculo en sigma 1. Y tomo pi 2, que lo que hace es tener lenguajes que son complementos de lenguajes que están en sigma 2. Y tenemos que la intersección de sigma 2 y pi 2 contiene lenguajes delta 2, que son lenguajes que son recursivos, dado un oráculo en sigma 1. Entonces, esta intersección contiene lo que ya había, pero no hay cosas que están en sigma 2 y que están en pi 2 que no están en delta 2. Y así continúo. Entonces voy a tener una sucesión infinita de círculos que se van a anidar de esta forma. Esa es la jerarquía aritmética. Muchos libros suelen representarla de otra manera. A ver, déjenme ver, yo tengo otro esquemita por ahí, que es como una especie como de, no de pastel, sino de un pozo que va creciendo. Otro día se lo muestro. En realidad el esquema no es importante. Lo que pasa es que este no está en ningún libro. Es un día que se me ocurrió en diciembre, en una noche de insomnio, y que creo que es una buena representación gráfica de la jerarquía. No sé si ustedes opinan lo mismo, pero ahí está. que esa noche de insomnio produzca algo. Entonces regreso a lo que estaba diciendo. Ya está, esta es la definición entonces formal de la jerarquía aritmética, y podemos dar una definición distinta. Esta definición me parece que es obra de Kleene, que pues como ya se dan cuenta tiene mucho que decir en términos de autómatas en lenguajes formales. Hemos hablado muchas veces de él, y curiosamente los lógicos los recuerdan más que los computólogos, pero él hizo aportaciones dentro de la computación muy importantes. Una de ellas, aparte de los que hemos visto antes, es una definición de la jerarquía aritmética distinta.
Esta definición se basa en la utilización de la lógica. Vean cómo podríamos plantearnos las preguntas de si un lenguaje es recursivo enumerable o no, o recursivo de una manera distinta. Por ejemplo, podemos pensar en HP, aquí lo tengo, y puedo pensarlo de esta manera. Vean, yo tengo que M, la codificación de M sería la codificación de alfa está en HP, si y solo si existe un número natural tal que la máquina M se detiene con alfa en X pasos. ¿Se dan cuenta? Pues si se detiene, pues se detiene en algún momento, ¿no? Entonces lo que hago es contar cuántos pasos dio la máquina y digo, ah, mira, M se detuvo con alfa en tantos pasos. Y MP, por ejemplo, lo puedo pensar de esta manera. La máquina de Turing acepta alfa, sí, solo sí. Existe un número de pasos de tales que M acepta alfa en esos pasos, ¿no? Es decir, estamos pensando que si estamos simulando a M, por ejemplo, la simulación toma X pasos. Y entonces va a llegar a aceptación. Entonces, visto de esta manera, vean cómo para HP corresponde esta fórmula lógica y para MP corresponde esta otra fórmula lógica. La cuestión es que estos dos lenguajes están en sigma 1, recuerden. Y lo que estamos haciendo es expresar por medio de una fórmula cuantificada existencialmente, es decir, con este existe aquí al principio, estamos expresando la pertenencia de una cadena a HP o a MP. Por otro lado, observen en la condición que estoy poniendo en cada caso, M se detiene con alfa en X pasos. No sé si se dan cuenta que esta condición es una condición computable, decidible. Eso puede parecer sorprendente en un momento, porque yo lo que dije es que HP no es decidible, no es recursivamente enumerable, y efectivamente no lo es, pero lo que estoy haciendo aquí es utilizar un predicado que sí lo es, y al introducir una variable X y cuantificarla existencialmente, estoy dando un salto hacia algo que no es recursivamente enumerable, pero el predicado sí es decidible. ¿Por qué razón? ¿Cómo pueden decidir si M se detiene con alfa en X pasos? Pues simulan a M con alfa X veces nada más, ¿no? O sea, a ver, da el paso 1, no se detuvo. Da el paso 2, no se detuvo. Da el paso 3, no se detuvo. Y siguen así hasta llegar al paso xésimo. Y si en el paso xésimo M no se detiene, pues ya tienen la respuesta. M no se detiene con alfa en X pasos. En cambio, si en ese paso se detuvo, o se detuvo antes, por supuesto, entonces la respuesta es sí, si se tiene X pasos o menos, podrán decir ustedes así, ¿no? Entonces, esta idea de que tenemos aquí una afirmación que sí es decidible, pero que tiene una variable, aquí, X, nos va a permitir generalizar todos los lenguajes que pertenezcan a sigma 1. ¿De qué manera? Vamos a decir que un lenguaje L, ven, aquí está un lenguaje L, está en el nivel enésimo de la jerarquía aritmética, el nivel sigma enésimo de la jerarquía aritmética. Sí, solo sí, yo puedo hablar de un predicado o de una propiedad con n más 1 argumentos, decidible, tal que lo que tengo es esto. Existe beta 1, tal que para toda beta 2, tal que existe beta 3, tal que para toda beta 4, etcétera, etcétera, etcétera. La propiedad es cierta de alfa, beta 1, beta 2, etcétera, etcétera, etcétera. Vean cómo esta alfa son las cadenas que cumplen con eso. A ver si es cierto. Vean, aquí lo que estoy haciendo es que estoy pensando, la alfa de allá corresponde a la codificación de M con alfa. Entonces aquí tengo que esta propiedad toma a M y a alfa, y en X pasos, que es el siguiente argumento de esta propiedad, lo que hacemos es detenerlos. Entonces, aquí estamos diciendo que en general se puede hacer esto. Tenemos alfa aquí al principio, que va a ser una variable libre, y tenemos que estos cuantificadores van a referirse a las variables que aparecen aquí en este predicado. Y vamos a decir, en cambio, que un lenguaje está en P, en el enésimo nivel de pi, perdón. Si existe una propiedad n más 1 con n más 1 argumentos tales que
esta propiedad que es decidible nos da esta fórmula cuantificada de la siguiente manera. Vean, es muy parecida a la anterior, pero vean cómo ahora el cuantificador es universal. Bien. Ahora, pensemos en un lenguaje y voy a cambiar de perspectiva. Permítanme un momento. Voy a poner toda la pantalla otra vez. Regresamos a esto. Y voy a poner una página nueva. No HP. Sabemos que no HP está en pi 0,1. Y entonces quiere decir que debemos tener una fórmula, perdón, me equivoqué, aquí está, es esta la que quiero usar. Tengo que tener una fórmula cuantificada universalmente. Y puedo pensar en la siguiente fórmula. Para toda X, M no se detiene con X pasos. ¿Por qué esta propiedad es decidible? Pues muy simple, lo que tienen que hacer ustedes es simular a M con alfa en el primer paso, lo simulan en el segundo paso, en el tercer paso, y cuando llegan a X pasos, pues si se detuvo antes, por supuesto que saben que la propiedad es falsa, y si no se ha detenido todavía, M, pues saben que la propiedad es verdadera, que no se detiene en X pasos. Entonces esto se puede verificar en X pasos. La diferencia ahora es que el cuantificador es universal. ¿Se dan cuenta? Yo exijo que en ningún número de pasos antes de X y hasta X, la máquina se detenga con alfa y entonces puedo afirmar eso. Y entonces yo sabía ya por la definición que hice anteriormente de pi, que teníamos que algo estaba aquí en pi, pues era un complemento de algo que está en sigma. Aquí además estoy mostrándoles cómo en realidad esto se puede reducir a una fórmula lógica que utiliza un predicado de este estilo. Entonces, ahí está, tenemos esta situación y vean cómo delta lo que hace es pues tomar la intersección de sigma 0 y pi, perdón, de sigma n y pi n. Así es delta n. ¿Por qué razón? Pues porque por el teorema que vimos antes, pi 1 y sigma 1, si se intersectan, es decir, si tengo un conjunto que es recursivamente enumerable y su complemento es recursivamente enumerable, entonces el conjunto es recursivo. Por esa razón tengo esa situación. Y vean cómo esto se puede generalizar fácilmente, por supuesto, ¿no? Puedo hacerlo de manera general. Entonces tenemos que esto es la jerarquía aritmética. Hay un par de ejercicios en la tarea sobre esto. Aquí tenemos este esquema y nada más concluyo con una última definición. Esta definición es de este estilo. Yo lo que tengo es un lenguaje, un nivel de la jerarquía aritmética, perdón. ¿Qué quiere decir con un nivel? Quiere decir sigma n, delta n o pi n, el que ustedes quieran. Aquí lo estoy denotando con la letra C, una letra caligráfica C. Entonces pienso que este es un nivel. Y voy a tomar un lenguaje particular. Voy a decir que el lenguaje es C difícil. Si para todo lenguaje que esté en ese nivel, yo puedo encontrar una reducción M, no una reducción T, atención, una reducción M de ese lenguaje a este otro lenguaje. Y voy a decir que el lenguaje en cuestión es C completo si el lenguaje es C difícil y además pertenece a ese nivel. En particular, HP y MP son sigma 1 completos. ¿Por qué razón? Porque, primero, HP y MP están en sigma 1.
Y segundo, ustedes tómense cualquier problema que sepan que es recursivamente enumerable. Es posible reducir ese problema a HP. Piensen cómo, eso es parte de la tarea, pero la idea va en esta dirección. Ustedes lo que hacen es que, acuérdense, una reducción significa que toman una instancia de ese problema que ustedes quieren, por ejemplo, ser regular, y lo que quieren hacer ahora es obtener una instancia de HP y que sea un sí, solo sí. Y entonces, si es regular, pues lo que necesitarían es un mecanismo que les dijera este lenguaje, perdón, esta cadena pertenece a este lenguaje. Como es regular, pues resulta que eso se puede hacer por medio de un autómata finito. Y lo que hacen es, pues, implementar el autómata finito como una máquina de Turing. Y entonces lo que hacen es que una cadena la va a aceptar si solo si la otra, que esa máquina acepta. Y por lo tanto, se detiene, ¿se dan cuenta? Entonces ahí está. Si resuelven un caso, entonces pueden resolver el otro. Vean que no estoy reduciendo HP a regular, sino regular a HP. Esa dirección sí se puede, la otra no. Ajá, entonces, en general se puede hacer para cualquier problema que a ustedes se les ocurra. Y de esa manera, resulta que HP es sigma 1 completo, lo mismo que MP. ¿Quiénes de ustedes han tomado ya complejidad computacional en alguna ocasión, en algún curso previo en licenciatura? Hay alumnos de la Facultad de Ciencias aquí, ¿no? En este curso. De Ciencias de la Computación. El curso es obligatorio para las Ciencias de la Computación. ¿O no hay nadie de Ciencias de la Computación aquí en este grupo? Ah, no hay nadie. Vladimir puso que sí. Ah, Vladimir, bien. Vladimir Mijail, ¿no? Ah, bien. Bueno, entonces él estuvo ahí en el curso. Lo que pasa es que no me apareció aquí en el chat. Bien, a los que estudiaron complejidad computacional y a los que van a estudiar en el futuro o que se están mencionando en su curso de algoritmos, se dan cuenta que la terminología es la misma. Hablamos de problemas que son difíciles para cierto nivel de la jerarquía polinomial, que es la que se utiliza en complejidad computacional, o de problemas que son completos. Por ejemplo, ya han oído que el problema de la satisfactibilidad de fórmulas del cálculo de proposiciones es un problema que es NP completo. ¿Qué significa eso? Que cualquier otro problema que esté en NP, que es decir, que se puede resolver con un grado de no determinismo, se puede reducir al problema de satisfactibilidad. Exactamente la misma idea que tenemos aquí. La terminología nació en computabilidad. Esta terminología se inventó en los 50, obra de Kleene, Rice y otros más en esa época. Y muchos años después, Cook y otros la cooptaron para las definiciones de complejidad computacional. Entonces, espero que este paralelismo pues, sea una motivación para entender estos conceptos, porque en realidad estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de cómo clasificar problemas cuya dificultad, así de entrada con las definiciones intuitivas de máquina de Turing que teníamos, que formuló Turing, pues parecen todos iguales, ¿no? Todos son del sí o no, son recursivos, son recursivamente numerables o no son ni una ni otra cosa. Y resulta que no, que tienen grados de dificultad diferentes. En el caso de los lenguajes recursivos, también tienen grados de dificultad diferentes y esos grados de dificultad diferentes se expresan por medio de los distintos niveles de la jerarquía polinomial que clasifica la dificultad de los lenguajes decidibles. Entonces, pues la similitud de la notación no es casual, es la cooptación de la notación de un tema para otro. Bien, ¿alguien de ustedes tiene la intención de cursar complejidad computacional en el posgrado de computación ahora que está en la maestría? ¿No? ¿Les convendría ahí? Puede darles... Ah, Valeria, creo que vas a decir algo. Sí, ¿A a ti mí te sí. interesa? Muy bien. Vea cómo su compañera no solo está dispuesta a tomar el reto teórico, sino que además está
quiere arriesgarse a ganarse el $1.000.000 que hay de premio para quien resuelva la pregunta clave en complejidad computacional, que es si P es igual a NP. No sé si los demás lo sepan, hay un premio que creó una fundación en Estados Unidos que se hace llamar Instituto de Matemáticas Clay. No es realmente un instituto, es una fundación que encargó a un grupo de matemáticos que designaran los problemas matemáticos abiertos más importantes, y un millonario decidió donar $10 millones para premios. Entonces, quien resuelva estas preguntas, pues puede llevarse uno de esos premios. Ya hay alguien que resolvió una pregunta de la lista, pero no fue a cobrar el premio. Si alguno de ustedes, Valeria, que por ejemplo va a estudiar complejidad computacional, llega a contestar si P es igual a NP, yo le aconsejo que vaya a recoger el premio, que se gane el $1.000.000, y si no lo quiere personalmente, pues puede donárselo a la UNAM o a alguna otra institución de investigación. Y creo que todos saldríamos ganando. Bien, pero los demás se los recomiendo, al margen de cuestiones monetarias. Esto es una broma, por supuesto. Es una materia muy interesante. Es un tema también muy importante para para la computación teórica, pero la gente que no va a hacer computación teórica, yo creo que al menos tendría que tener una noción de cómo funcionan estas definiciones de complejidad computacional. No implica necesariamente que tengan que estudiar un semestre completo de esto, pero les recomendaría que al menos se tomaran la molestia de leer una definición muy general de cómo funcionan estas nociones. La encuentran en la introducción a su curso de algoritmos, por ejemplo. No sé qué libro de texto lleva en su curso de algoritmos, pero estoy seguro que tiene al menos una introducción a complejidad computacional, y si no la ven en su curso, pues ahora sí que en vacaciones, no les diría que en el metro, porque se supone que no debemos estar saliendo, pero si alguno de ustedes tiene que salir, pues se puede llevar el libro en el metro y leerlo en el metro, ¿no? Y enterarse un poco más sobre el tema. Bien, por lo pronto para esta materia, lo que tienen que hacer simplemente es pues resolver los ejercicios de este punto. A ver, permítanme. Aquí en los ejercicios que vimos hace un momento, el ejercicio 5 nos plantea precisamente un caso así. Lo que les estoy dando es un lenguaje que sabemos que no es recursivamente enumerable, es el lenguaje FIN, y este lenguaje, pues sabemos entonces que debe estar pues en un nivel similar a NoHP, pero no sabemos exactamente dónde. Bueno, cuando lo intenten convertir a una fórmula de este estilo, se van a dar cuenta que no está en el mismo nivel, que es un problema más difícil todavía. Entonces, no les digo cuál, porque se trata de que lo resuelvan y que hagan esta formulación lógica, y entonces me digan, mira, está ahí, está en ese nivel. Y en la tarea, permítanme un momento, la tarea 3, la pregunta es sobre el lenguaje TOT. ¿Qué es el lenguaje? Sí, lo están viendo todos ahorita, ¿no? Bien, es el lenguaje de máquinas de Turing. ¿Sí? Sí, profe. Bien, gracias. Es el lenguaje de cadenas que codifican máquinas de Turing que aceptan que se detienen con todas las entradas, ya sea aceptando o rechazando. Es un lenguaje muy importante, por supuesto. Si nosotros tuviéramos este lenguaje, pues tendríamos una respuesta HP, y la pregunta es, ¿qué tan difícil es? El punto es que les estoy pidiendo que demuestren que no es, ¿cómo se llama? Recursivamente enumerable. Primero se los pido por una reducción a algo que ustedes sepan ya que no es recursivamente enumerable. Después que vuelvan a formular su demostración en términos del teorema de Rice, lo cual es mucho más fácil, les tomará 2 o 3 renglones. Y finalmente que tomen este problema y que formulen un predicado como el que formulé para HP o MP, y el que les estoy proponiendo para fin en los ejercicios, y que con base en la fórmula lógica respectiva me digan en qué nivel está. La parte que demuestra que es un problema M completo para ese nivel, vamos a hacer una cosa.
esta parte se vuelve opcional. Es decir, si ustedes me ubican a Todd en la jerarquía aritmética, ya con eso tienen correcta esta pregunta. Si además me demuestran la completitud, entonces les voy a dar un punto extra, que pueden aplicar a tareas posteriores o a esta misma tarea si cometieron un error en alguno de los otros ejercicios. Porque es un problema bastante difícil. Visto ya en perspectiva, me parece que no nos dio tiempo de abundar más en esto para poder ayudarles a demostrar esta parte de la tarea. Entonces, pues con Profe, eso... antes de que cierre esa tarea. ¿Perdón? Tenía una pregunta antes de que cerrara la tarea 3. Ah, bien, a ver, vuelvo a abrir, no te preocupes. A ver, tarea 3. En el ejercicio 1 nos da un alfa pertenece a A, B, y pues con la cerradura de Kleining. ¿Eso quiere decir que siempre va a tener el orden A y B o solo que va a tener la misma cantidad de A's y de B's? No, ninguna de esas cosas. Lo que tiene son cadenas que son repetición. Mira, la alfa puede ser cualquier cosa que tenga A y B, o en cualquier orden que sea, incluyendo epsilon, ¿te das cuenta? Porque tengo aquí la estrella de Kleining. Exactamente, pero cualquier cosa que tenga el mismo número de A's y el mismo número de B's. No. Lo que estamos pidiendo es que toma una cadena alfa, cualquiera que tú quieras que tenga A's y B's en el orden que sea, y repítela 3 veces, alfa, alfa, alfa. Y entonces, este es el lenguaje. A ver, déjame poner acá un ejemplo. Por ejemplo, la cadena A, B, A. Esta está aquí en A, B, estrella. Entonces, en este lenguaje debería estar la cadena A, B, A, A, B, A, A, B, A. ¿Te das cuenta? Porque lo que hace es repetir alfa, alfa, alfa. Entonces, Claro, quiero una máquina de Turing que reconozca todas las cadenas que tengan este patrón, que las puedas dividir en 3 partes y que cada una de esas 3 partes sea igual. Entonces, bueno, sí, supongo que... no, de hecho no. Lo que tienes es que el número de A's que aparece debe ser un múltiplo de 3, eso sí. El número de B's que aparece debe ser un múltiplo de 3 y el número de... Bueno, nada más así B's debe ser un múltiplo de 3. ¿Por qué razón? Pues porque no importa cuántas veces aparezca en alfa, lo estás multiplicando por 3, claro, pero puedes tener más A's que B's. En este caso te das cuenta que tengo el doble de A's que de B's. Sí, ya entendí. Muchísimas gracias, profe. No, ¿de qué? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Bueno, entonces concluyo la clase de hoy. Muchas gracias por su atención. Recuerden entonces que quedamos que la tarea 3 es para el viernes de la próxima semana. El lunes vemos ejercicios relacionados con esta tarea y pues empiezo a exponer el tema 4 y el miércoles termino de exponer ese tema 4. La tarea respectiva, ustedes van a poder elegir 2 ejercicios, los que quieran, y esos ejercicios les van a permitir aumentar calificación, o bien ustedes pueden elegir la tarea de recuperación, que también voy a subir ya la próxima semana. Si no hay más preguntas ni comentarios, entonces concluyo por el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, lindo día. Hasta luego, igualmente. Hasta luego, gracias. Hasta luego.